Fabulando entre imágenes y letras. Un programa en el que emprenderás diversas travesías por textos literarios y películas de todos los tiempos. Sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un cuento del escritor danés Hans Christian Andersen llamado La vendedora de fósforos. La vendedora de fósforos. Qué frío tan atroz. Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnudos. Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos y azules del frío. Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día, ningún comprador se había presentado y, por consiguiente, la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña. Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían en preciosos bucles sobre el cuello, pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas, el olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena y en esta festividad pensaba la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría y, además, en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manecitas estaban casi yertas de frío. ¡Ah! Cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita, si se atreviera a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos. Sacó una. Rich, cómo alumbraba y cómo ardía. Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso, calentaba tan bien. Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piececillos para calentarlos también, mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera, y allí donde la luz cayó sobre la pared se hizo tan transparente como una gasa. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga y rodaba hasta llegar a sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó y no vio ante sí más que la pared impenetrable y fría. Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. 1000 luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las 2 manos y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron
y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Esto quiere decir que alguien ha muerto, pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces: cuando cae una estrella es que un alma sube hasta el trono de Dios. Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante. «Abuelita», gritó la niña, «llévame contigo. Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento». Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita, y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado que allí no hacía frío, ni se sentía hambre ni tristeza, hasta el trono de Dios. Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios, muerta, muerta de frío en la Nochebuena. El sol iluminó a aquel tierno ser sentado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. «Ha querido calentarse la pobrecita», dijo alguien. Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. Contado en tercera persona por un narrador omnisciente, el cuento de Christian Andersen nos remite a una noche de Navidad donde aparece como protagonista una niña que se encuentra desprotegida y descalza deambulando por las calles, a la espera de encontrar un comprador de una de sus cajitas de fósforos. Como no había vendido ninguna en todo el día, ni tampoco nadie le había regalado una sola moneda, la niña por fin se sienta a descansar, acurrucándose en el rincón formado por la fachada de dos casas. Agobiada por el frío y en medio de su desamparo, se le ocurrió que si prendía una cerilla lograría para sí algo de calor y de luz. Su idea fue tan maravillosa que con cada cerilla prendida la niña veía en su imaginación proyecciones de sueños nunca antes realizados, donde aparecían referentes propios de la Navidad que ella había visto a través de lugares cuya entrada estaba vedada a sus ojos. Tras cada cerilla apagada quedaba al mismo tiempo un halo de ensoñación y de agonía. La única persona de quien había recibido muestras de amor había sido de su abuela, mas por desgracia ella había fallecido. Cuando cae una estrella, sube un alma hacia Dios, le había dicho a la niña muchas veces. Es aquí donde encontramos la mayor carga simbólica del cuento. De las muchas velitas que subieron al cielo convirtiéndose en estrellas, tan solo una de ellas cayó dibujando en el firmamento una larga estela de luz. Tal como la niña lo presintió, alguien moriría en aquel momento. Así que se abrazó con todas sus fuerzas a la anhelante idea de que su abuelita la llevaría consigo, donde no sufriría más hambre, ni frío, ni soledad. La contrastante imagen de una niña que la última noche del año muere en la calle por causa del frío nos hace pensar en un cuento que, si bien fue escrito para niños, está muy lejos de ser un cuento de hadas de aquellos que tienen un final feliz. Antes bien, comprendemos por qué fue el principal motivo de inspiración para que el director de cine colombiano Víctor Gaviria filmara su célebre película La vendedora de rosas, triste historia de una niña que vende rosas en la calle para conseguir su sustento y que la noche de Navidad, después de una serie de obstáculos y circunstancias a los que debe enfrentarse, muere siendo atacada por un sicario imaginando que, como la niña del cuento de Andersen, su querida abuela la llevará consigo hasta el cielo.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si tienes alguna sugerencia u opinión, o quieres escuchar la lectura y análisis de alguna obra o película específica, escríbenos y haz tus comentarios.